mbsradio.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Vibremos Juntos. Como siempre, mi compañero de vuelo, falta otra compañerita, Maru, pero tenemos a Richie aquí con nosotros, que ya es miembro de Vivemos Juntos. Y hoy tenemos una súper invitada. Hoy estoy muy contenta de presentarles a la doctora Dora Wenquist. Ella es fundadora y directora del Soul Institute for Quantum Living. Ella también es... Hola, Maru, buenas noches. Ya apareció mi otra compañerita. Ella también es la co-creadora de la plataforma educativa de las artes del buen vivir y el aromaterapia. Ella desde 1990, Dora Wenquist, la doctora Wenquist, ha compartido todo su conocimiento acerca de lo que es la aromaterapia. Y Dora, desafortunadamente, bueno, todavía no, ella está aprendiendo, todavía no habla español, pero yo voy a hacer la traducción. Maru y Richie nos van a ayudar a contestar, bueno, nos van a ayudar con lo de las preguntas que nos hagan. Y pues déjame darle la palabra. Primero que nada, ¿cómo están, chicos? Saluden, perdón, I'm sorry. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí acompañándonos y con este tema interesantísimo. Yo de verdad que lo he utilizado con mis deportistas cuando están muy estresados, cuando no pueden dormir, llego a utilizar algunas esencias, pero sin tanto conocimiento como nuestra invitada. Entonces estoy feliz de aprender. Okay, Adora, they say they are super happy that you are here. And Maru, she's a psychologist of the... I'm sorry? Sport psychologist. Sports psychologist. And she used the aromatherapy with her patients when they cannot sleep, when they are very intense. But Adora, can you please tell us what is aromatherapy? What really is? Well, first of all, thank you so much for having me. I'm delighted to be here with all of you today. So, gracias. When we think about aromatherapy, we think, of course, of essential oils and what are they? Why are they beneficial? And there is so much discussion on what aromatherapy is, but in its truest form, it is the art and science and the use of essential oils to address our holistic well-being. So our physicality, our emotional state of being, our psychology, as well as our spiritual connection. Now, the essential oils themselves are comprised of sometimes hundreds and hundreds of chemical constituents. So a very small bottle, this would be a 30 ml bottle of essential oil, or 1 ounce, can take up to hundreds and hundreds of pounds of flowers to be able to produce flowers, or in this case, this is rosewood. The oils themselves come from all different parts of the world, and they come from either the peel of the fruit, which is expressed in the case of lemon or mandarin, rosewood or sandalwood, of course, they come from the wood or the heartwood of the tree. And in the case of sandalwood, it takes up to 30 years or more to produce that oil, which is, of course, just incredible if you think about how powerful nature is. And then with oils like lavender and ylang ylang, they, of course, come from the flower. So each essential oil is infused, each very little drop is infused with the full gamut, all of the chemical components, and those chemical components act with a specific part of our physiology, right? So lavender, which is very well known, is a wonderful nervine. So it's relaxing for the nervous system. It's calming, it's soothing, it's wonderful for sleep. It's great for massage, of course, because it helps to relax not just the nervous system, but the musculature as well. So these essential oils have a wonderful benefit from a physiological perspective, but they also contain the quintessence of the plant, right? So the vibrational patterning,
right? The life force. And that is why they are so beneficial when it comes to our greater well-being, the balancing of our emotions, right? Building emotional intelligence, emotional resilience, being able to foster greater clarity of our mental acuity, right? Our thought processes. And of course, ways that we can open our spiritual connection through meditation, through the practice of other sacred intentions as well. And one of the things I'm really excited to share with you is how we can use the essential oils to help repattern not just our nervous system, enhance our emotional well-being, but repattern at the neural pathway, which is a very wonderful new modality that I created called aromatic neuro repatterning. Give me time, so I'm going to translate everything. Okay. La doctora Wenquist dice que la aromaterapia, en primer lugar, es algo maravilloso porque no nada más te ayuda a nivel físico, a nivel espiritual, sino también a nivel neuronal y nivel holístico. Como nosotros sabemos, tarda aproximadamente hasta 30 años sacar la esencia del sándalo. ¿Por qué? Porque se hace con el centro de la corteza. Muchas de los aceites esenciales se hacen de la presión en frío de las plantas, por eso es muy caro, pero dice que 30 mililitros de un frasquito a veces se lleva toneladas de alguna flor o algunas veces del centro de la raíz o del centro de la corteza de los árboles o de la planta. Entonces ella dice que al usar esto te ayuda no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual y a nivel emocional. Y hace que con la meditación puedas tú abrir y llegar a otros lugares. Ella pone el ejemplo de la lavanda, porque lo que hace la lavanda es calmar. Si tienes un dolor muscular, el olerla y untarla para los masajes, libera la tensión de los músculos. Y lo que ella nos quiere compartir ahorita va a ser la técnica de cómo utilizar la aromaterapia, que es parte de su escuela. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo comentarios de aquí del chat, están de pronto como muy inquietos por lo del inglés, pero bueno, aquí recordarles, estamos hablando de aromaterapia, no se estresen por el tema del inglés, aquí tenemos una super traductora que es Malek, ella nos va a ir apoyando en este proceso, y bueno, ya tenemos algunas participaciones, está Rosalba Castillo, gracias por estar también Paola García, Manuel Dorantes, te comento que estamos hablando de aromaterapia, y bueno, Estrella Dorantes pregunta si sirve igual para animalitos, y Susana Rivera dice que si aromaterapia es igual que las flores de Bach. Adora, it's a question that if the aromatherapy is the same of flores, Bach, the flowers of Bach. No, isn't it? So to be clear, the question is, are essential oils the same as flower essences? Yes. Okay. So no, essential oils are produced by steam distillation. So for the case of lavender, it takes 150 pounds of lavender flowers to make 1 pound of the essential oil. And each drop of the essential oil is biochemically active, right? Some over 100 different chemical constituents like linalool and like linalool acetate, right? Those we know are wonderful relaxants. They're considered nervines to help balance the nervous system. So that is the essential oils. Essential oils are biochemically active. And they are the most volatile, concentrated aspect of the plant. So do you want to translate that? And then I'll talk about the flower essences. Okay. Dice que la aromaterapia y las flores de Bach no son lo mismo, ya que la lavanda, por poner un ejemplo, dice que la lavanda es el aceite concentrado bioquímicamente potencializado.
Y las flores, ahorita nos va a explicar cuál es la diferencia de flores de Bach, pero los aceites esenciales que se utilizan en la aromaterapia es totalmente diferente a las flores de Bach, ya que estas están bioquímicamente concentradas y van directamente a la célula del cuerpo humano. Okay, now you can say about the other one. So now to differentiate the flower essences, like Bach flower essences, although there are many different types, are vibrational remedies. They are not biochemically activated or not biochemically active. So the flower essence can be made one of two ways. One, you can have the flower that is immersed in water so that the flower places its vibrational pattern, its imprint onto the water. That creates the mother blend, and then that's usually added to with brandy to preserve it so it doesn't grow bacteria. In this case, the flower essences are vibrational remedies that help to balance our emotional body and spiritual bodies. They are not biochemically active. Okay. La diferencia dice que las flores de Bach, muchas veces las flores las ponen en agua destilada, las dejan ahí para que dejen su esencia y luego le ponen brandy o ron o cualquier alcohol que te puedas consumir para que tenga sirve como preservador. Y sí tienen una frecuencia de sanación, o sea, sí sanan, pero a nivel sutil, ¿no? A nivel emocional, no como la aromaterapia, que está bioquímicamente activada. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos mismos componentes químicos en la sangre que algunas de los aceites. Por eso entra directamente a nuestra sangre y podemos obtener mejores resultados que las flores de Bach. Amiga, Y más rápidos. Más rápidos. Hay dos preguntas. Una, de si la aromaterapia puede servir para mascotas. Y la otra, de Mónica Cervantes, ¿qué esencia recomienda para la ansiedad? Ahorita les pregunto. Para mascotas, esa la respuesta la resuelvo yo porque sí, yo sí la uso. Se usa en mascotas en una poquita cantidad porque ellos son más sensibles. Se le ponen en las patitas, ya que los perros y los gatos, por ahí entra, o sea, me voy a perros y gatos porque pues es lo que tenemos más en casa. Entonces le pones la gota de, si compras cualquier aromaterapia de estas marcas comerciales que no puedo decir el nombre, pero ustedes ya saben de cuál que hay en México, la puedes poner esa gotita, la disuelves, le pones una gotita como en unos 50 o 100 mililitros de aceite de oliva y se la pones en las patitas a tus perros. Sí sirve, pero tienes que rebajarla más que para el humano, pues ellos son más sensibles. ¿Y cuál era la otra pregunta para preguntarle a Dora? Llegaron dos más. Bueno, la de la ansiedad, Mónica Cervantes, dice que cuál esencia es buena para la ansiedad. Y Nan Jiménez nos pregunta qué nos recomienda para dormir. ¿Y es bueno los cítricos? Sí. Okay, Adora, you have so many questions now. I think you're going to start coming to this program. It's a lady. She wants to know what is good for aromatherapy is good for anxiety. Mm-hmm. So the essential oils can be very effective for anxiety. And generally speaking, some of the best ones for anxiety, patchouli, lavender, ylang ylang, sandalwood. However, people tend to experience anxiety in different ways. Some people have anxiety here when they feel anxious. It's in their chest, right? So in this case, geranium, ylang ylang are excellent. Neroli and rose. Mm-hmm. And then for some people, when they feel anxious, their head starts to hurt, right? It's very different for each individual. So headaches, Tulsi, which is holy basil, excellent for anxiety. Wonderful also for headaches. It's a very versatile essential oil. Digestion,
adrenal support, Mm. right? An incredible elixir of longevity. For those that have, when they feel anxious, it's in their stomach, right? Lemon is wonderful for those that tend to have that anxiety in the stomach and digestive system. Lemon, orange is another one that's wonderful for that. For some people, when they feel anxious, it's through their whole body, right? They feel like they're scattered, they can't ground into the earth, right? The mind is going again and again. And so in this case, carrot seed is a wonderful oil for those that tend to feel anxiety in the legs and lower body, almost a trembling that comes with their anxiety in that way. So patchouli, sandalwood, carrot seed are wonderful for that type of anxiety. Okay, let me translate. Yeah, and also I just want to come back to the previous question when you have a minute about flower essences and essential oils. Yes. Yeah. Okay, let me translate and we come back. Okay. Ok, dice que la ansiedad se siente en diferentes partes del cuerpo y que cuando lo sientes, la ansiedad en el corazón, que es bueno el geranio, el pachuli, el ylang ylang y el sándalo, así como la lavanda. Cuando sientes la ansiedad en el estómago, naroli, la esencia de naroli o rosas. Cuando sientes la ansiedad que en la cabeza y parte con dolores de cabeza, que utilicen la esencia de albahaca. Y cuando es en el estómago, que sea la esencia de limón o de naranja. Y si es en todo el cuerpo, ella recomienda la esencia de pachuli y de las semillas de zanahoria. Okay, sweetie, let's go to the first one. Y vamos a terminar la primera pregunta acerca de las flores de Bach porque se quedó inconclusa. I just wanted to say one point of differentiation between flower essences and essential oils. The flower essences you're going to take under your tongue. It's an internal experience, right? And that's how it's going to vibrationally affect your energy field. But with the essential oils, we do not typically use them internally. We use them, the most powerful way is through the sense of inhalation, but also topical use on the skin, of course, in the bath or, environmental use. But that's a very good and clear point of differentiation for your listeners. Ok, dice que las flores de Bach tienes que ponerlas debajo de la lengua y por eso también tienes este resultado de paz, de armonía rápido. En cambio, las de aromaterapia que son más fuertes, están más potencializadas porque se utilizan a nivel utópico, o sea, entra directamente a la célula cuando te haces un masaje y después lo hueles. Entonces entra directamente al cerebro el olor y eso le da la orden al cuerpo de qué es lo que está recibiendo después de que te lo pones en las manos o te lo pones en la garganta y lo hueles. O sea, tienes que frotar tus manos, ponértelas en algunas áreas más sensibles. Las manos es donde más rápido entra y se absorbe porque está en contacto, en un movimiento constante con agua y eso. Y luego lo hueles y eso te ayuda, ¿no? O cuando te lo pones directamente en la espalda, si tienes los pulmones inflamados, por ejemplo, que yo sufría yo tenía problemas de pulmones y la doctora Dora Winquist me trató, ella me dio esencia de geranio y ella me decía que me la pusiera en la altura de los pulmones y no volví a tener estos ataques que me daban de tos horroroso. ¿Alguna otra pregunta? Está la pregunta, ¿qué recomienda para dormir y si son buenos los cítricos y para qué? Ok, los cítricos son para el estómago. Para dormir, ella dijo, bueno,
puedes usar el de la lavanda e ylang ylang para descansar, así como el de rosas. Y también para apoyar esta terapia, así como tú dices que también en las manos, en los pulmones, cuando te vas a dormir para tener un descanso reparador, lo puedes poner en la almohada. Le puedes dar una frotadita a la almohada y eso también es delicioso para descansar. O te lo pones en tu sábana por dentro, porque esa es la que va a estar caliente y vas a estar inhalando todo el tiempo esto y también te lleva una relajación deliciosa. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. Okay, sweetie. So everybody is like waiting for the other part of the interview. What other part? The one that you want to share with us, the one that you can. Oh, yes. Okay. So one of the most effective ways we can use essential oils is via inhalation. And after working with thousands of individuals around the world, I started to see how powerful the effect of inhalation and shifting our mood and our feeling response. Do you want to translate and I'll keep going so you Yes. can translate? Okay. Yeah. Ella dice que lo que les comentaba hace rato, que la mejor manera de sanarse o de tener mejores resultados es a través de la inhalación, inhalarlos. Eso es lo que nos lleva a ese estado de mejora. Okay, ready? Ready. Great. So because of the powerful connection between the sense of smell and the brain, specifically the amygdala and the limbic center that regulates so much of our physiology, mood, memory, and emotion in particular, we can literally change how we feel in the moment when we inhale the right essential oils in the right formulation. And you want to translate and I'll keep going. Yes. Dice que porque tú lo inhalas, el cerebro, lo que les contaba hace rato, que el cerebro recibe esa energía, ese aroma y automáticamente entra a nuestras células la frecuencia de sanación, el medicamento, porque en realidad la aromaterapia es un medicamento. Y entonces lo que son la glándula, las amígdalas, y las glándulas que están en nuestro cuello son las que nos ayudan a tener rápidamente en el instante sentir la mejoría. Ahora, incluso un poco lo que decía la doctora, ¿no? O sea, la amígdala es el centro de las emociones, todas las emociones se generan ahí. Entonces, al inhalarlo, la conexión con la amígdala es muy rápida y eso hace que regulemos las emociones. Okay, sweetie. Okay, great. So because of this, when we inhale the essential oil, when we're feeling overwhelmed, anxious, depressed, scattered, foggy, right? We can clear and enhance our mood in the moment. The more that we use the essential oils in this way via inhalation, the more that we can shift the trajectory of our emotional response to our trigger points. Dice ella que entre más utilicemos la aromaterapia, cuando nos sintamos como que no sabemos, como entre neblinas o con dolor de cabeza o con esa ansiedad, con depresión, entre más utilicemos la aromaterapia, es como jalar el gatillo y que nos lleve a ese estado de tranquilidad, porque el cerebro va a estar en constante recordatorio de que esa es la esencia que necesita tu cuerpo para estar bien. Okay, sweetie. So in this way, we can repattern our neural pathways. When we have experienced trauma, disappointment, loss, right, betrayal, all of those more negative experiences of life in the past, they imprint within our brain
and our energy and our mind. So in this way, we can use the essential oils to repattern with a healthier experience and expectation in life. Ella dice que con la aromaterapia, bueno, en primer lugar dice que cuando tienes una traición o una depresión, una tristeza, una pérdida, lo que pasa es que se queda grabado en la mente y por eso vienen estas crisis de ansiedad y de tristeza y de depresión. Y con la aromaterapia lo que puedes hacer es cambiar este patrón de neurotransmisión, o sea, puedes quitar esa huella de dolor o esa huella que marca el cerebro para decirte que cuando tengas un acontecimiento igual o parecido, se queda y la aromaterapia lo que hace es como borrarla, como decirle no, o sea, no te pongas, sí duele, o sea, volvemos a lo mismo, una pérdida es un dolor, duele, sí, pero no te claves en él. Ahora sí que no te claves en el aroma, ¿no? Aquí está la aromaterapia para salvarte. So, in the most simple terms, when we use an essential oil, when we're feeling down and it lifts us up, the more that we use it, we create a stepping stone effect, right? In each moment, we start to feel better well-being, greater clarity, that feeling of connection, being in flow. So we're elevating our experience of feeling good, right? Which creates a bridge to allow for the highest expression of who we are to surface naturally. Dice que con el uso de la aromaterapia, como es rápida, es como crear escalones. ¿No? Vas creando escalones de sentirte mejor porque el efecto es muy rápido. Y entonces elevas tu frecuencia vibratoria y esto hace que te sientas mejor y veas las cosas desde otra perspectiva. Ya no nada más a nivel salud, sino también a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel emocional. Yes. So then, when we think about the mind, conscious mind, subconscious, superconscious, right? Our subconscious mind holds a video, if you will, of all of the experiences of our life. We tend to think that we make decisions based on our conscious mind, but over 95% of our decisions come from our subconscious, which means we're consistently living from the past. Ella dice que el consciente es el que te pasa el video de cómo están las cosas. Pero con la aromaterapia lo que haces, te sientes bien. Y después viene el subconsciente. Entonces lo que hace la aromaterapia es cambiar el subconsciente, porque lo que hace el subconsciente es como traicionarte y que vivas en el pasado y no en el presente. Y la aromaterapia lo que hace es jalarte al presente. Incluso restaurar la abundancia y la creación y la conexión contigo. Es una manera de restaurarlo y regresarte a lo que tú estás diciendo. Sí, porque siempre tenemos esos pensamientos negativos, desastrosos, y cuando empezamos con la aromaterapia, primero obviamente tenemos que conseguir una relajación, y después de esta relajación sigue la conexión y empezamos a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Incluso comenta, ¿no?, que el 95% de las veces tomamos las decisiones con el inconsciente, que es el que recuerda el pasado, cuando debería de ser consciente, y que a través de la aromaterapia se busca este nivel de quien tome las decisiones sea el consciente, no las creencias, ¿no? O el pasado o lo vivido. Y tus trances de vida. They were saying that the aromatherapy brings you to the present. So the good thing is that you can you need to use the aromatherapy so you don't live in the past. So when you take a decision, you do it in the present, not in that past where make you to make you feel uncomfortable or sad
or you know. Yeah. And that is true. And it also helps us to transform the energy of the past where it holds limitation so we can open to a new experience in the present. Yep. So if we come back and think about the subconscious mind, all of the experiences you've ever had in your life since you were born are recorded there. They also are recorded without judgment, right? Every experience is just taken as fact. So everything that you were told when you were growing up, every experience that maybe felt wonderful, and also the ones that didn't feel so wonderful. So the subconscious also records through the five senses, which make the essential oils so powerful to go back into the past, to transform the energy, the limited belief system, the limited emotions, thoughts, feelings that we have, to transform them and plant new seeds, right, of desire for the future. New seeds of harmony, of abundance, of love, of connection. So they give us a potent opportunity to transform the past in that regard. Then it's that we can, with the past cleared, have a completely new canvas to be able to paint the masterpiece of our dreams and desires for this life. Bueno, ella está también diciendo lo mismo que dijo Ricky, que el subconsciente graba todo, todas las emociones todas las experiencias desde que nacimos hasta nuestros días. Y entonces lo que hace la aromaterapia, que fue lo que dijo Ricky, es como limpiar la tierra para poner esas semillas de abundancia, de salud, de buenos deseos. O sea, la aromaterapia va a llegar a limpiar la mente, a limpiar el subconsciente, no a borrar el cassette, pero sí a decir, bueno, ya vivimos esto, pero ahora podemos crear esto desde la conciencia, desde el aquí y el ahora, desde este instante. Desde una transformación. De la transformación, ahí transformamos. Aquí tenemos otras preguntas en el chat. Zaida Rodríguez, buenas noches, excelente es el tema de hoy, aromaterapia para la ansiedad y flores de Bach. Y también hay otra pregunta, ¿de dónde es el mejor lugar para ponerse? ¿En la cabeza, en las muñecas, en la nuca? ¿O depende el padecimiento? Déjame, eso le pregunto a la doctora. Yo siempre me lo pongo directamente en la nariz, o sea, pero yo soy salvaje. Maybe. Pero yo lo uso aquí, lo uso acá, otras acá, entonces, ahora sí que nos diga la experta. Ajá. En los pies también. Dr. Wenquist, can you please tell us where is the best place to put the aroma so you can take it? Some people put it here, some put it. I was telling them that I put it into my nose, that I'm that type of person that I put it in, like it was like a big vapor. I put it in, but we want to know how is the best place to do it, or it depends what you want to heal. So my best recommendation is to always take your left hand. Your left hand is your receptive hand. Your palm of your hand, just like the soles of your feet, are vacuums that pull up the biochemical aspect of the oil, but also the quintessence. So once you put it here, and then you breathe it in. Que te lo pongas. It in for your 30 to 45 seconds is how you have that immediate effect with the nervous system. Okay. Dice que tarda 45 segundos en llegar el aroma a tu sistema nervioso central, al neuronal y al sistema nervioso central, y lo debes de poner en el centro de la palma de tu mano, de la mano izquierda, porque dice que es la receptiva, y también la puedes poner en las plantas de los pies y en la mano, y después lo vuelas de la mano, tomes tu mano y la vuelas durante 45 segundos. Es más que suficiente. If you are using something that is diluted in a carrier oil and you want to use it as a perfume on your pulse points, to do this and breathe in, temples, the occiput of the head,
And then depending on what the oils are and what the desired effect is, you could use it in different parts of the body. But the most effective and the most immediate way is to use it via inhalation. Okay. Especially if you're looking to have that instantaneous or relative instantaneous emotional shift. And you're not just shifting your emotion, you're shifting your consciousness. Okay. You're shifting your mental outlook, your mindset. Okay. Dice que si tu aceite es esencial, o sea, si el aceite es puro, que lo uses en la palma de la mano, como les dije anteriormente, lo pones en la palma de la mano izquierda porque es la receptiva, lo hueles durante 45 minutos. Pero si viene rebajado con algún aceite de jojoba, de olivo, de lo que sea, lo debes de poner como si fuera un perfume, es en las muñecas, en las sienes y en la nuca. En la nuca y olerlo un poquito más de tiempo si viene rebajado. Ahora, ella sugiere que sean esencias puras porque tienes los resultados lo más rápido y te lleva a ese estado de tranquilidad y de sentirte mejor en 45 segundos que si es rebajado. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Okay, doctor, can you please continue? Yes. So when we are thinking about the subconscious, consider it like a garden, right? In your garden, you, like any garden, have weeds, right, that need to be pulled out at the roots. So all of your seeds, your fruits, your vegetables, your herbs can flourish, right, into that garden of plenty. So the subconscious, if you think about it this way, stores those emotional patterns, those belief systems, those thought processes that are like weeds, right, of ones that we need to uproot so we can create the space within us for that greater abundance, that greater harmony, right? All of those fruits of our hearts and soul's desires. So this is really important because all of the past trauma that we've experienced, any unresolved emotion from the past, is held both within the subconscious mind and also the physical body, right? It's stored in the cells, right? It's a somatic experience. So the essential oils, because through our sense of inhalation, olfaction, are able to connect with the brain, but also with our blood, right? So they are able to pass through the cell wall and to be able to offer their phytonutrients, right, the full gamut of their chemical components and their life force to help us release what no longer serves us. And I'll come back and make a point with the brain in a second after you translate. Okay. Dice que como todo, que nosotros somos como un jardín, que nuestra conciencia es que también se llena de plantitas no deseadas y no podemos florecer. Entonces, lo que hace las emociones, experiencias de vida negativas que hemos tenido, emociones no resueltas o aquellas experiencias que tampoco la hemos resuelto, se queda atorada y entonces estas emociones no resueltas afectan directamente a la célula. Y entonces esta célula somatiza esas experiencias y en algunas ocasiones por eso nos enfermamos, porque son emociones que se somatizan y no nos tomamos no sabemos, no llegamos a ese lugar donde podemos sanar antes de que se contaminen las células. Y entonces las moléculas y todo lo que compone la sangre se contamina. Y ahorita nos va a hablar acerca del concepto del cerebro, cómo podemos ayudar las ideas para que no se contaminen las células del cuerpo. Déjame hacer un comentario.
Ah, hay gente que en sus casas, algunos integrantes de la familia no quieren llevar alguna aromaterapia, porque obviamente no les gusta, no lo quieren y obviamente hay resistencia para poderla llevar. Entonces yo a veces he sugerido poner en una ollita en la estufa y ponerle unas cuantas gotitas para que hierva y se pueda impregnar este ambiente de esta aromaterapia. Y es una terapia también sutil para aquellos que no quieren llevar una aromaterapia consciente, la puedan llevar desde una conciencia ligera para que puedan, obviamente están inhalando, está produciéndose este efecto de sanación a un nivel, se le podría decir sutil, pero también de un emprendimiento familiar para bajar a veces el enojo, la molestia, la irritabilidad. Y eso también yo lo he hecho y ha funcionado con algunos pacientes. A ver, pregúntale qué tan bueno es hacer esto o de qué manera lo podemos hacer para que pueda funcionar con la gente que no quiere llevar a veces una terapia. Um, Richie is saying that some of his patients doesn't want to do the aromatherapy like that because they don't believe in it or something like that, or they don't care. So what he suggests is to put some boiling water in a few drops and inhaling. He wants to know if that is good, or if you can recommend him another technique that is going to be more easy. Mm-hmm. Do his patients, what is the main reason that they don't want to use the essential oils? Dice que cuál es la razón principal por las cuales no quieren usar las esencias. Porque son a veces jóvenes o a veces son niños. Because they are teenagers, some of them, and then some are childs. So are the parents who doesn't want to use it, not the kid, it's the parent. Yes. Okay. So if he's creating products for the children or adolescents, I recommend creating a roll-on that they can, a small roller ball where the essential oil is diluted in a carrier oil like organic jojoba. 3 to 5 essential oils is considered to be a synergy. A synergy is more effective than using an isolate, one individual oil. And this way, for example, if it's something for focus or for ADHD, or if it's for emotional well-being, he can create a synergy, a simple synergy in a roller ball that he shows them how to use it, that they put it on and that they breathe it in particular, before they study, before they go to school. And this is an excellent protocol to use with younger individuals, especially if they are working with ADD or ADHD or any behavioral problems around study, where you inhale the essential oil for 30 to 45 seconds before you start your studying, right? And we can talk about what are the best essential oils for that. And then the student does their studying, their work, and when they're done, they inhale the same essential oil again for 30 to 45 seconds, because the olfaction and the limbic system is a lock and key. So once you inhale the essential oil, you're creating a new memory cell. That memory cell can be infused with intelligence from study or meditation or prayer or healing, what have you, or affirmations. At the end, you inhale the same essential oil to complete that memory cell, right? So now you have a brand new memory cell in your brain that is held, in this case, with students with the intelligence of what they're studying. And when they want to access that information again, they have the roll-on that they take to school before their test or when they study again. They inhale it, and that helps to unlock that information that has been stored in that new memory cell. Ella dice que no nada más utilices una sola esencia, que puedes utilizar más, que lo hagas en un rolón con aceite, ya puedes, un aceite orgánico, que podría ser de oliva o de semilla de uva, son los orgánicos que encontramos aquí en México,
y que lo pongas en un rolón y se lo des a oler al niño si tienen problemas de TDAH y todos esos problemas de déficit de atención que hay ahora, que ahorita en un momento nos da la lista de las esencias para poner, si quieren, para tener atención y enfocarnos en actividades escolares o de estudio o también para enfocar tu mente y llegar a un objetivo. I wouldn't recommend putting the oils to Gracias. boil and inhale them. That would be effective if you're maybe sick, right? And you are using very strong antimicrobial or antibacterial oils and you're breathing them in very close. In this particular case with children and adolescents, having a personal roll-on for them with a specific essential oil formula based on what they need is going to be the most expedient way to use it. And to share with the parents that it's not about it smelling good. It's the chemical profile that has a certain affinity and effect with the brain and emotional regulation as the means and benefit of why they would want to use it for their children. Dice que ella no te recomienda que lo pongas en agua, como le dices, salvo que tenga alguna infección, ya sea viral o que esté enfermo. Entonces ella sí lo recomienda así porque va a hacer lo que sería lo mismo que un antihistamínico, ¿no? Pero que hables con los papás y les digas que el rolón es personal, nadie más lo puede usar y que lo que hace es entrar directamente a la célula. Dr. Winquist, I'm so sorry, the time goes so fast. Can you please tell us when you're going to give a conference or a course via online or when you come to Mexico so we can have a group of persons that we are very interested to learn from you all your knowledge, how to use it, all the chemical compositions. And I don't know if you allow me to give your social media so they can write you. Okay. Yes, definitely. And I would love to come to Mexico and teach. Also, it's not in Spanish yet, but my book, Detox, Nourish, Activate, has a lot of recipes and information on the essential oils and flower essences and different ways that we can heal and transform at that DNA and cellular level. Also on my website, many articles and other interviews of information. And of course, to follow on the blog is wonderful at thesoulinstitute.co. But I would be delighted to come to Mexico and share my knowledge with you. Le estoy diciendo que queremos que venga a México y que nos enseñe cómo utilizarlo. Y acaba de sacar un libro que todavía no está en español. We can find your book in Amazon. Yes. Entonces pueden encontrar su libro en Amazon. Can you please tell us the name of your book again? Yes, it's Detox, Nourish, Activate, Plant and Vibrational Medicine for Energy, Mood, and Love. And also on the website, on my website, there are a couple of ebooks, Essential Oils for Emotional Resilience, the Adora Frequency book, which talks about how to use essential oils to heal and learn how to love ourselves more. That's a wonderful kind of guidebook and workbook on self-love practices. And there's also another ebook on 4 tools for spiritual growth. And those are all on the website and available for download too. And right now in English, hopefully, maybe you can help me get some of them translated into Spanish. Can you give us your website, please? Yes, thesoulinstitute.co. Or in short, if you just put my name, AdoraWinquist.com. Lo pueden encontrar en SOUL Instituto, soulinstitute.com.
.co. Esa es la página donde puedes encontrar sus libros, o simplemente googlea Adora Winquist. Es Adora y se escribe como el viento, Winquist. Ahí también pueden encontrar todos los libros, todos los artículos que la doctora ha escrito. Dr. Winquist, Adora Winquist, I really appreciate your time. I honor you. I love you. And you know that you are the best in the world. Oh, well, chicos, it's such a delight to meet you all, my dear. Thank you so much. Entonces, chicos, pues muchas gracias. Esto fue Vibremos Juntos con Richie. Muchas gracias, muy buenas noches. Un tema muy interesante, muy sanador, de una manera sutil, de una manera rica, agradable. Lo puedes llevar en el coche, lo puedes traer en tu casa, en la almohada, a la hora de la comida, después de comer. O sea, es una terapia tan linda y tan agradable que te despierta y te transporta y alinea tus chakras también para poder crear cosas maravillosas. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo aprendido, por todo lo aportado. Y bueno, mis redes son Maru Entrena Tu Mente en Instagram, en Facebook y en TikTok. De verdad que muchísimas gracias y doctora, te esperamos pronto. We wait you soon, Dr. Winquist. Simply Adora. Thank you, dear. Adora. Thank you, Adora. Ciao, ciao. Bye. Bye.